Usá barbijo, mantén distancias estipuladas con otras personas, lavate frecuentemente las manos con agua y jabón y utiliza alcohol en gel. Es importante que en la escuela no compartas vasos, tazas, cubiertos ni cualquier elemento personal como útiles o alimentos. Si tu hijo o alguien de la familia tiene síntomas compatibles con COVID-19, quédate en casa y comunícate con el 148. Entre todos nos cuidemos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Estamos re contentos. Una ciudad que se construye entre todos, aportando cada uno desde nuestro lugar lo que nos corresponde hacer. Nueva iluminación LED en Avenida Andriano. Ya se habilitó el nuevo sistema de alumbrado público de Avenida Andriano, desde Ruta Nacional 34 hasta calle Perito Moreno, con un trabajo de reparación y mantenimiento de postes, del tendido eléctrico y nuevas luminarias LED. Además, seguimos reparando y cambiando luminarias en distintos sectores de la ciudad, como en los barrios Jardín y Belén. Estamos. Hacemos. Municipalidad de Tartagal, tu ciudad, está en marcha. Esta Semana Santa, viví la pasión, tradición y religiosidad de la ciudad de Salta y sus iglesias. Te invitamos a redescubrir la más linda, su historia, su arquitectura y su cultura. Salta, ciudad de fe. En la vía pública, transporte, locales comerciales, gastronómicos y reuniones sociales o familiares, usa siempre el barbijo. El autocuidado es la clave para evitar los contagios. Si te protegés vos, protegés a tus seres queridos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Y también en el inicio de este mensaje quiero mandar un fraterno saludo. Quiero mandarle fuerzas a todos aquellos que en el medio de este camino han perdido seres queridos por la pandemia. Agradecer enormemente, y no me voy a cansar de hacerlo, a este Consejo Deliberante, a instituciones como Gendarmería, como el Ejército, como la Policía, como el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, porque con errores y aciertos les puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que se hizo y se hará todos los esfuerzos humanamente posibles para cuidar la vida, para cuidar la salud de los tartagalenses. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, verbú con papas fritas y good show. El campeón tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal del bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad.
buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Bermud TV por la pantalla de Canal 10. Estamos en vivo, como todos los lunes, con toda la información que lamentablemente la coyuntura es lo que nos está marcando la agenda también a nosotros, porque los contagiados, porque las muertes por coronavirus están hoy en la plana de todos los diarios, es el tema en las radios, es el tema en la televisión y por supuesto en nuestro programa tratamos de profundizar cada uno de esos temas y haciendo una síntesis además de todo lo que ocurre a lo largo de la semana que pasa, del fin de semana y anticipándonos en materia periodística de lo que pueda suceder durante estos 5 días, que últimamente viene siendo bastante dinámico y poco manejable la situación, no solo para los ciudadanos, que más allá de que hoy tienen que cuidarse más que nunca para evitar contagiarse de COVID, sino también para los funcionarios, que pareciera que la situación se les puede escapar de las manos. ¿Y por qué digo esto? Porque no solo en Salta, sino en la provincia de Buenos Aires, donde ya ha avanzado y está avanzando mucho la segunda ola de COVID, los intendentes han decidido restringirse al máximo, más incluso que el presidente Alberto Fernández, así como le escuchan. Alberto Fernández, a través de un decreto, determina nuevas medidas a nivel nacional, pero en los municipios de la provincia de Buenos Aires los intendentes decidieron tomar otras medidas, más restrictivas todavía, porque temen que la situación se les escape de las manos. Bueno, ¿cuál es la situación acá en Salta? Que volvemos a ver la foto de lo que pasa en Buenos Aires y qué va a suceder acá en Salta, me imagino yo, porque es lo que ya sucedió el año pasado. Vamos a hablar de esto en materia de salud, pero no solo nos vamos a enfocar en el COVID, porque hay otros temas que también pasan en la ciudad, que también pasan en la provincia y que son importantes y no los podemos dejar de lado, como por ejemplo la discusión que tiene que ver con las elecciones PASO acá en Salta del 4 de julio. A nivel nacional ya se habla de que las elecciones se van a postergar un mes más al menos, hasta septiembre las elecciones PASO de la provincia de Buenos Aires y las nacionales quizás en noviembre. O sea, esto no es confirmado, pero sí es lo que se está discutiendo. Bueno, acá en Salta, ¿qué va a suceder? ¿Va a seguir como está la fecha prevista para julio, el 4 de julio, para que los salteños vayan a las elecciones generales? Que acá no hay pasos, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires sí las hay. Les pregunto inmediatamente esta cuestión importante, no menor, porque hoy yo no sé si los salteños están en condiciones de pensar a quién votar o si en ese momento van a tener ganas de ir a elegir nuevos representantes en la Cámara Legislativa. Se lo pregunto al secretario de Gobierno de la Municipalidad, José Luis Gambetta. José Luis, ¿cómo le va? Pero muy bien, un gusto. Gracias por venir. ¿Qué piensa de esta fecha del 4 de julio para las elecciones generales? Yo creo que es una fecha ya decidida, que obviamente en contexto de esta pandemia, ninguna fecha es definitiva. Ahora, hay que distinguir lo que está pasando en Buenos Aires de lo que pasa en el resto de las provincias, porque como en la Argentina tenemos un federalismo que no existe, entonces muchas veces creemos que lo que pasa en Buenos Aires o en provincia o en Capital Federal concretamente tiene que pasar en todo el país, no necesariamente. Entonces, hay que ir, en mi opinión, hay que ir viendo cómo se desarrolla este tema del COVID y a partir de allí sí tomar decisiones al respecto, ¿no? Pero no con el espejo de Buenos Aires, con el espejo de Salta. ¿Y cuál es el espejo de Salta? Y el espejo de Salta hasta ahora es que no estamos tan mal como el resto. Pero vamos a ver, las estadísticas dicen de que los hospitales todavía están en condiciones, no hay una saturación todavía, porque uno lee en la prensa, por supuesto, y le escucha a los funcionarios nacionales, pero yo creo que hay que marcar de cerca y no fanatizarse por ninguna de las dos posiciones, ni de la prórroga, ni insistir en una fecha que a lo mejor dentro de 15 o 20 días no sirve. ¿Usted sabe que hasta hace por lo menos un mes atrás ya estaba colapsado el sistema de salud en Salta? Bueno, no, en base a lo que me cuenta la estadística, no. Claro, no, deben ser una estadística errada porque no es así. O sea, ya hace un mes atrás ya no había camas en varios hospitales de la ciudad de Salta. No me quiero imaginar en el interior, pero en la ciudad ya no había. A esta altura no sé
ya, ¿no? Claro, habría que ver. Sí, bueno, pero en realidad el pensamiento debe ser ese. Veamos qué pasa acá y de acuerdo a eso tomemos una decisión. ¿Cree que se apresuró el gobernador Sáenz en elegir esta fecha o fue adrede, digamos, porque suponía que quizás no se podía dar? Bueno, sí, el gobernador Sáenz propuso una fecha. Claro. El que decide es la legislatura. Sí. Y bueno, y la legislatura... Tiene mayoría. No importa, pero la legislatura habrá observado con mayoría inclusive que era una fecha idónea, que era una fecha accesible y por eso tomó la decisión. ¿Cómo está hoy el municipio? Y como todos los municipios de la Argentina, está viviendo momentos difíciles. Tenemos situaciones complejas que las estamos sobrellevando. ¿Cuáles? Y, por ejemplo, no le voy a esquivar el bulto, los baches, por ejemplo. Los baches, es una situación complicada que nosotros la estamos llevando con mucha seriedad y que con fondos propios de la provincia, de la municipalidad, perdón, con fondos propios de la municipalidad, estamos tratando de ir solucionando. Por supuesto, las lluvias atentan en contra de los trabajos de la semana pasada. No se pudo hacer bituminoso, que es el material que se usa en ningún día de la semana, porque llovió los 5 días, ahí está 5 días de pérdida. Tenemos que ver también el tema de agua del norte. Si usted, es fácil, supongamos que deje de llover 2 días y tiene que estar seco el asfalto en las calles, y usted va a ver que hay agua en muchos lugares. Bueno, eso es agua de caños rotos, claro, que también influyen negativamente en que las calles se rompan. Entonces hay que tratar de compatibilizar, no echarle las culpas a nadie, sino tratar de hacer un trabajo conjunto. Cada 2 años se rompen las calles, ¿no? No, las calles se rompen todos los días. Estadísticamente también. Se rompen todos los días. Pero cada 2 años aparecen de golpe los baches. A eso voy. Cada 2 años aparecen de golpe los baches, cada año aparecen de golpe los baches en la época de lluvia. ¿Y electoral? Porque, no. Electoral se los tapan. Puede ser, puede haber una especulación electoral, pero el bache es una realidad, más allá de la especulación. Sí, un salteño más. Está Mónica Torfe también, que es secretaria de Salud del municipio. Esto es una nueva área, Mónica. ¿Y cómo la viene trabajando con este contexto? Es que nosotros contentos desde el momento en que pudimos, digamos, crear un área de salud y ambiente humano dentro del municipio, porque el municipio es una institución que es la que más cerca está del vecino. Entonces, todas las funciones que el municipio puede cumplir son todas las acciones que se hacen de prevención y promoción de la salud. ¿Nada más? El municipio, al no tener centros de salud, claro, que dependan de él, ni tampoco hospitales. Entonces hay que utilizar la infraestructura que tiene el municipio, como son, por ejemplo, los nidos y son los SICs, o sea, los centros de integración comunitaria, donde allí se realizan distintas actividades que tienen que ver con el desarrollo de la comunidad. Entre esas está el tema de la salud. Y muchas veces la gente a veces no piensa en las grandes funciones que se pueden cumplir desde allí. Si uno se pone a pensar de qué se muere la gente, de qué se enferma la gente, en qué se gasta mucho más dinero, en qué gasta mucho más el Ministerio de Salud Pública, entonces nosotros ahí vamos a encontrar grandes áreas, como por decirte algo, enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué las digo a estas? Que son la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Entonces, todas estas enfermedades, qué importante poder primero captarlas y después hacer la prevención, ¿no? Porque esto tiene que ver mucho con el tema del coronavirus. Entonces, nuestra acción no solamente son la prevención, los protocolos del coronavirus, que en eso trabajamos, no solamente desde el municipio, sino también que tenemos acciones con la provincia y con la universidad. Entonces, nosotros desde nuestro espacio estamos haciendo una gran, no colaboración, pero sí cooperación federal, porque esta acción de trabajar nación, provincia y municipio le hace mucho bien a la gente. ¿Y tienen pensado en algún momento proyectando esta secretaría en la que usted está? Usted no es médica, ¿no? No, yo soy licenciada en nutrición, especialista en política social. Bien, ¿proyectan a futuro, hablándolo con el gobernador que esté de turno, el manejo de por ejemplo, los centros de salud?
Por ejemplo, hubo proyectos presentados desde el Consejo Deliberante para la creación de centros de salud. Y puede ser posible en la medida de que se consigan los fondos, ¿no es cierto? Se pueden hacer centros de salud, ¿por qué no? Porque tiene que ver mucho con la prevención. Igual y la promoción. se existen los centros de salud, sería descentralizar existen, pero todos última. son del primer nivel de atención, claro, que dependen del Ministerio de Salud Pública. Exacto. Pero no quita que el municipio pueda crear centros de salud, porque ayudan también. Nosotros, por ejemplo, el año pasado tuvimos todo un mes y medio haciendo vacunaciones de todo el tipo de vacunas, ¿no? De todo del calendario, en todos los nidos, en los SICs, en la planta hormigonera, en el CCM. Y esto ayudó bastante y está bien que las otras instituciones y municipios se integren a trabajar así. ¿Por qué? Porque el problema del coronavirus, digamos, absorbió mucho personal, recurso humano, ¿no es cierto?, para la atención de esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, el programa de inmunizaciones, que tiene muchos enfermeros, también han tenido que trabajar en esta área. Imagínense ahora que viene la segunda ola, no es solamente la actividad de la atención del enfermo, sino también que están vacunando. Entonces, tan importante que es desde otras áreas que colaborar con recurso humano para trabajar. Y el municipio lo tiene. Entonces, nosotros hacemos ese trabajo y podemos mejorar o ayudar, digamos, o cooperar al programa de inmunizaciones, porque lo ideal es que cada año la cobertura sea por lo menos en un 90%, eso es lo ideal, ¿no es cierto? Entonces, está bien que nosotros como municipio, el PAMI en este caso, que es a nivel nacional, también coopere con la vacunación de coronavirus. ¿Usted se vacunó, Mónica? Sí, me vacuné la primera dosis porque pertenezco al programa, digamos, de salud. Yo soy planta del Hospital Materno Infantil. Bien. Además que ahora cumple otra función. Bien. Está también el doctor Juan López, ex gerente del Hospital de Tartagal. ¿Cómo está la situación en el interior, Juan? Mira. Si te saca el barbijo, mejor, porque no se te va a entender. A ver. Ahí está. Estamos cerquita por eso. Apunta para allá. Sí. Te cuento. La situación en el interior es más complicada de lo que parece, en el hecho de que en el interior necesita gente. Por ahí a lo mejor a la provincia la podés dividir en 3 zonas del interior. La zona norte, en donde tenés los grandes hospitales, como es el de Orán, el de Tartagal, el de Embarcación. Y después tenés la zona oeste, que tenés los hospitales de Rosario de la Frontera, Metán, Joaquín B. González, y tenés los hospitales, y después tenés los hospitales de Cafayate y de Cachi. El interior necesita tener especialistas, necesita tener recurso humano, que no lo está teniendo. No lo está teniendo porque hay una serie de factores que hace que el profesional se quede directamente acá en Capital y no vaya al interior. Entonces, hasta hace unos años atrás, el ir a trabajar al interior era relativamente conveniente para el profesional y hoy ya no lo es. Entonces, eso es uno de los grandes problemas. El otro gran problema es que cuando vos mandás profesionales al interior, no es que vaya y venga en el día, sino que por ahí necesitas que se quede el profesional y necesitamos viviendas. Entonces, y te estoy hablando de ciudades grandes como Tartagal, como Orán, en donde no hay viviendas para profesionales. ¿Y cómo hacen entonces? Y nosotros el año pasado, en los profesionales que estábamos llevando, se alquilaba un apar-hotel, en donde tenía cada profesional su lugar de descanso. Uh-huh. Y los profesionales iban. Por ahí no era tanta la parte económica, sino el que el profesional se sienta bien, se sienta cómodo y pueda ir tranquilo a trabajar sabiendo que va a volver a un lugar en donde va a descansar tranquilo. Porque todos estos lugares que te mencioné tienen sus problemas ambientales. Uh-huh. Así como en Tartagal tiene es el primer hospital que tiene quirófano, un hospital grande, un hospital que tiene complejidad. También lo es el último hospital de Ushuaia
y Ushuaia, si vos cortás la calefacción, lógicamente se van a morir de frío. Tartagal tiene el 80% de temperaturas tropicales y el hospital necesita de aire acondicionado y las viviendas necesitan... No, estaba roto. Y las viviendas también necesitan aire acondicionado y tenés problemas de corte de luz, de corte de agua. Tenés muchos problemas que hacen que, lógicamente, uno quiere estar cómodo y no está. Pero bueno... Ni el médico ni el paciente, ¿no? Ni el médico ni el paciente. Y el paciente, hoy por hoy, lógicamente, se han perdido muchas especialidades que se habían conseguido y eso hace que el paciente tenga que trasladar, por ejemplo, en este caso, 380 kilómetros, que es cruzar toda una provincia de Jujuy para llegar a Salta, en donde vos tenés una ciudad en donde un paciente de 45, 50, 55 años que se infarte y no tener la medicación como para salvarlo con medicación de un infarto, por ejemplo, se muere. Entonces, yo creo que estas son cuestiones y decisiones que hay que tener en cuenta. Habrá que hacer una reorganización en el Ministerio de Salud. La licenciada lo decía recién, el municipio también tiene que participar, como los municipios en los distintos departamentos, en donde no todo dependa del ministerio, sino que también los municipios también se hagan cargo de alguna parte de la salud y eso sería descongestionar un poco. ¿Reestructurar el Ministerio de Salud es sacarlo a Juan José Esteban? Mira, no voy a hablar de quién tiene que salir y quién tiene que entrar. Me parece que hoy por hoy se han cometido muchos errores. Y el primer gran error que se cometió cuando salió el tema de la vacuna fue el tema y le costó el puesto al ministro de Salud de la Nación. Y acá pasó algo parecido. Pero bueno, seguimos. Por ahí creo que el tema de estar centrado en la segunda ola o en la reactivación del COVID, que eso siempre se vino diciendo desde que empezó esto, así como cuando se cerró prácticamente el país en marzo del año pasado, que acá en Salta estuvimos encerrados, estuvimos haciendo cuarentena, y pasó marzo y pasó abril y se especulaban con la fecha porque era que en 15 días estábamos todos infectados, después en 15 días más, y acá en Salta empezó el tema de los casos, que aumentaron los casos, que fue a fines de agosto, a primer día de septiembre. En Tartagal lo tuvimos, creo que fue el primer departamento que tuvo el pico de COVID, que ha sido a fines de junio, los primeros días de agosto, que fue durísimo, fue muy duro esa etapa. Que esa etapa, así como se hizo prevención, como para hacer contención al número de infectados que se calculaba, en donde sí se dieron simulacros como para que toda la gente supiese lo que tenía que hacer y cómo actuar. Creo que esos ejercicios se tienen que seguir haciendo porque los que estamos en esto sabemos que por ahí podían bajar los casos y que sabíamos que en cualquier momento podían aumentar los casos. Ahora se aumentan los casos porque lógicamente hay una cepa nueva o dos cepas nuevas. ¿Pero no, llegaron a Salta? ¿Vos decís que llegó ya la cepa Manaus y la británica a Salta? No sé todavía, pero hay un aumento de casos importante también en Salta. Que tiene que ver con la contagiosidad de la nueva cepa, y precisamente. También, así que yo creo que tenemos que estar atentos, creo que no tenemos que perder de vista el objetivo, que es tratar de dar la contención a la gente, porque se ha visto, y el objetivo que en algún momento se planteó en Tartagal con la gente del COE de Tartagal era que sabíamos que iba a estar duro, pero lo más duro era ver gente morirse en la calle. Entonces el objetivo era que no se muriese gente en la calle. Bien. Entonces se adecuaron lugares, se adecuaron terapias. En un momento dado, en Tartagal, de tener una terapia, se pasó a tener 2 terapias, porque no se puede mezclar los pacientes que estaban en respirador con COVID con la gente que no estaba con COVID. Entonces hoy hay problemas con eso, porque está la terapia de COVID en Tartagal, está prácticamente cerrada. Están faltando, lógicamente, no solamente en Tartagal, falta en toda la provincia terapistas, y creo que eso es fundamental, el tema del recurso humano,
y tener capacitada a la gente. En un principio, no sé si te acordás, cada vez que había un paciente COVID o un sospechoso de COVID, vos veías que la gente estaba con los mamelucos, con las máscaras, que parecían unos astronautas. Bueno, hoy por hoy, y con el conocimiento que se tiene, ya se ha dejado de usar prácticamente el mameluco, pero las medidas siguen siendo siempre las mismas. Bien, vos hablás del objetivo que era atender al paciente y que no se muera en la calle. Sí. Sin embargo, dentro de las clínicas privadas, inclusive de los hospitales públicos, hubo pacientes que se murieron por abandono de persona igual. No era solo que en la calle, adentro también se murieron por desidia. Y es el caso de Adriana, que me imagino que ella escuchar todo esto no la pone bien, como a mí tampoco, porque mi papá se murió hace 4 semanas por COVID y a Adriana se le murió su esposo, en lo peor de la pandemia en Salta. ¿Qué tenés para decir, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vane? Nada, que seguimos igual que aquel 7 de septiembre, cuando me llamaron del Hospital San Bernardo para decirme que Eduardo había fallecido. El 2 de septiembre del 2020, Eduardo empieza con síntomas. Eduardo era periodista y funcionario en ese momento. Comenzamos a llamar al SAMEC después de casi 4 horas de estar colgados en el teléfono. Logramos que nos llamen. Eduardo en ese momento pierde el oído, no escucha, entonces me dicen que había que comprar una medicación, se solicita de inmediato y que al otro día iban a llamar para ver cómo estaba. Lamentablemente la noche la pasó muy mal. Al otro día empezamos a llamar al IPS porque aportó toda su vida al IPS. No nos atendían, que no hay cama. Éramos 4 personas de distintos puntos de la ciudad llamando, no hay cama, no hay cama, no hay cama, no hay cama, no hay cama. El día anterior, el gobernador había salido en una cadena provincial diciendo, estén tranquilos, en Salta hay camas. Con lo cual discuto con la gente del IPS y le digo, ayer se dijo que había camas. No hay. Bueno, quiero el avión, los llevo de otra provincia, lo que sea. No hay camas. Eso fue desde las 7 de la mañana. Alrededor de la 1 del mediodía viene el SAMEC, los sube a la ambulancia, no nos dejan despedirnos, ni a mis hijas ni a mí. Y el único que dijo es, me voy. Iba al IMAC, por orden del IPS. A las 2 de la tarde me comunico para pedir el primer parte y era que mi esposo estaba bien, que solamente tenía un pulmón colapsado. A las 3 de la tarde el mismo parte, a las 4 de la tarde el mismo parte, a las 8 de la noche mi esposo ya no estaba en el IMAC porque no había cama. Cuando pregunté por qué no estaba, que él se lo había llevado al IPS. Hasta las 11 de la noche estuvimos rastreando dónde estaba mi esposo. Cuando nos dijeron que estaba en el San Bernardo, logro comunicarme con una médica y me dice, por favor déjeme trabajar porque su marido se muere. No entendía nada, Vane. Tuve que estar horas y horas sin saber qué, hasta que al otro día una médica del San Bernardo me explica que mi marido había estado mal saturado, mal atendido, no habían hecho el test de COVID, que estuvo horas sentado en una guardia. Le dije que me dijera qué hacer, me dijo necesitamos una UTI, una cama en UTI, pero no hay en Salta. Eduardo era un tipo conocido, con lo cual empezamos a rastrear a todo el mundo. No sé a quién no llamé para pedir que me ayudaran, hasta que en el San Bernardo armaron una habitación para él en la terapia, porque no había cama. Sí había los medios, sí estaban los respiradores disponibles, pero no había cama. Ese día Eduardo pide el celular gracias a un enfermero que nunca recordaré su nombre, pero se lo agradezco de corazón. Me llamó y me dijo, hay que buscar plasma. Me comunico con gente del centro de hemoterapia y me dicen, plasma no hay en Salta. Empecé a hacer una campaña para buscar plasma. A las 11 de la noche accede mi esposo al celular y es donde graba los audios, donde cuenta que las 8 horas que estuvo en la clínica IMAC fueron en una habitación de guardia, que a él no le hicieron nada, que pidió ir al baño y le dijeron que no porque era COVID positivo, que pidió que me llamaran y le dijeron que no, que para qué. Cuando él amenazó con irse, levantarse e irse, fue cuando le pusieron una sonda y que al lado de él había un paciente
conocido por él, que tenía una medicina prepaga y que le estaban haciendo todos los estudios. Los audios son muy claros. Me dejaron morir y yo te pedí que no me llevaran ahí. En la desesperación mía, hablo con los médicos, me dicen, sí, no estuvo tratado esas horas, no hicieron nada, pero ya está acá. Sábado a la mañana, él pedía agua. Hago todo lo imposible para que le lleven agua. Era obvio que él no la necesitaba, pero yo necesitaba que él sintiera que estábamos ahí con él. Me llama una médica y me explica que iban a probar con una escafandra, perdón si no es el término, que si él resistía íbamos a andar bien. No pasaron ni 2 horas que sonó el teléfono, una videollamada, donde estábamos incorporadas mis 2 hijas, él y yo, donde me dijo que lo iban a entubar, que él nos amaba con todo el alma y que eran 2 días de sufrimiento nada más. Que en 2 días él iba a volver. El domingo tuvo una leve mejoría. El lunes a las 12 del mediodía me llamó una médica para decirme que había muerto. El gobernador al otro día salió diciendo que él iba a pedir justicia, que se iba a saber la verdad de lo que había pasado. ¿Y cómo está esa situación hoy? En una causa, en una fiscalía, que ya cambió de fiscal, que hoy me llamaron para darme la buena noticia de que por un error que ellos cometieron iban a pedir una revisión médica. ¿Cuál es el error? Los informes, por supuesto, del IMAC son prácticamente que yo estoy loca. Si le hicieron el favor a Eduardo Chañe de recibirlo, un favor no se le hace a un paciente, un favor se le hace a un amigo, a un conocido. El texto de ellos dice, nosotros le hicimos el favor al IPS de recibir al paciente Eduardo Ariel Chañe, que ellos hicieron todo lo que tenían que hacer. El informe habla de un médico que según ellos me dio el parte médico, él no fue. A mí me dio el parte médico el jefe de la guardia del IMAC. Están cambiados los nombres, los horarios. Cuando yo accedo al expediente, lo primero que corrijo es eso, entonces piden una revisión de médicos del GAP. En el CIF, los médicos elevan un informe, que es el último que accedo, donde dice Eduardo Ariel Chañe, 67 años, muerto por COVID. Eduardo tenía 47. Cuando se lo reclamo, me dicen, es un error de tipeo. Entonces le digo, ¿cómo sé yo que es un error de tipeo? Me dice, igual acá tenemos que ser claros, según el fiscal Rubelt, los enfermos de COVID en esa época, y todos teníamos miedo, se podían morir. Por supuesto que Eduardo podía haber muerto igual, pero no tratado como un perro, no abandonado en una guardia por no querer pedirle a la familia 200.000 pesos que en ese momento la clínica IMAC estaba pidiendo por una habitación. Por una habitación. José Luis, cuando usted escucha esto, porque más allá de que hoy le toca ser secretario de gobierno del municipio, es político, ¿no? En nombre de la política de Salta. Cuando usted escucha todo esto, ¿qué piensa? Bueno, la verdad que es muy estremecedor porque yo tuve COVID. Estoy dado de alta hace 15 días, pero tuve la gracia de Dios, la suerte de no haber tenido muchos inconvenientes, salvo dolores, etcétera. Pero es un relato muy estremecedor que da muestras de la debilidad en general del sistema. Uno de miles de relatos, ¿no? Del sistema médico argentino, salteño y el sistema médico de los países empobrecidos como el nuestro, ¿no? Y que habría que solucionar. El tema es cómo, que no es tan fácil. Porque pareciera que toque en el discurso, porque el discurso de Sáenz diciendo que había camas en Salta, ¿no? Fue el mismo discurso del presidente. Totalmente. Hasta el día de hoy, diciendo que a ningún argentino le va a faltar una cama. Y están faltando camas en el norte, porque en Buenos Aires puede ser que no falten camas, porque hizo un relevamiento no hasta hace muchos meses atrás y nadie se puede quedar sin camas en Buenos Aires, pero en Salta sí. Sí, no tenga en Tucumán, duda. En Jujuy, en Santiago del Estero, en el Chaco, en Formosa, faltan camas. Está también Fernando Díaz, que es secretario general del Sindicato de Prensa, que hoy el Sindicato de Prensa no quiere que haya
un trabajador más que termine como Eduardo Chañe, ¿no? Muerto, lamentablemente. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muy... Piden vacunas. Sí, muy consternado con la señora y el relato, porque Eduardo, bueno, era periodista. Yo lo conocía, obviamente, del medio. En algún momento habremos tenido alguna situación del sindicato y él, pero... Y la verdad que no queremos que pase otra situación así, ningún periodista de la provincia de Salta. Es por eso que logramos unirnos con todas las instituciones que nuclean a trabajadores de prensa. Estamos hablando de la gente de APES, Asociación de Periodistas de Salta, Círculo de Periodistas Deportivos, SATSAI, SUTEP, Radio Nacional, Tartagal, Radio Nacional Salta Capital, bueno, el Ciprensal. Y la idea es, entre todos, buscar la posibilidad de que una vez que finalice la etapa de vacunación de los 60 años, que exista una partida para los trabajadores de prensa que formen parte del grupo de riesgo y que estén en la calle buscando información. Además son trabajadores esenciales, somos. En el año pasado, por decreto presidencial, bueno, fuimos declarados, los trabajadores de prensa, trabajadores esenciales. Somos declarados, no contemplados, ni siquiera tratados como esenciales. En Salta tenemos un 80-90% de informalidad, tenemos trabajo en negro, tenemos precarización, tenemos salarios por debajo, muy por debajo de la canasta básica, salarios que en algunos casos oscilan entre los 5.000 y 9.000 pesos. Un trabajador de prensa tiene que estar todo el día afuera para tratar de llevar algo a su casa. Entonces, ante esta situación de precariedad, nosotros hemos solicitado como instituciones al gobierno de la provincia, hemos enviado una carta formal al ministro Juan José Esteban y al doctor Francisco Aguilar para que nos den esas vacunas. Esto va a comenzar, obviamente, tiene que haber una forma. Comenzaremos seguramente por Capital, porque es donde están la concentración de los medios, y vamos a extendernos a toda la provincia. Así que, bueno, la idea es esa. Ingresó la nota al Ministerio de Salud Pública el día 8 de abril. Estamos esperando la respuesta del organismo. Hay personas que no cumplen con los requisitos y están vacunados. Y inclusive sí. La Oñatibia ya está empezando a vacunar a los más jóvenes con enfermedades preexistentes. La respuesta debería ser rápida, digamos. Nosotros calculamos que sí. Nosotros teníamos la esperanza de que, bueno, estén a la altura de la situación y que de los trabajadores esenciales, como tanto nos califican, nos traten como tal. Hay muchos trabajadores que son adultos con problemas al corazón, problemas de diabetes, cáncer, que siguen trabajando y la siguen peleando día y noche. Hay mucha gente que lamentablemente perdió la vida de periodistas, 14 en la provincia en total, en lo que va de la pandemia, que no tenían obra social, no tenían un seguro médico, no tenían ningún tipo de cobertura de sepelio, no tenían nada. Entonces eso es lo que nosotros vemos con estas instituciones, que el gobierno tenga ese criterio y nos den esa posibilidad de vacunar a los trabajadores que están en los grupos de riesgo y que no tienen obra social. Y veremos qué pasa. Todavía no tenemos información, nadie nos respondió, nadie nos llamó. Así que veremos qué pasa. Bien, está también María Elena Jiménez. Ella es presidenta de la Fundación Red Sol. Bueno, María Elena, cuando escuchas esto y en el medio, José Luis hablaba del trabajo que se sigue haciendo desde la función pública, que tiene que ver con los baches, con lo que tiene que ver con cada área de la administración pública. ¿Cómo ves vos hoy la ciudad? Bueno, la verdad que en la ciudad ha ocurrido un fenómeno, que se ha construido una ciudad vieja, sobre una ciudad vieja, una ciudad nueva, sobre redes viejas de más de 100 años, que no se pueden cambiar en su totalidad, solamente se pueden suplantar en las partes en que estén rotas, completamente envejecidas y nada más. Esto se nota a través del agua que brota de las calles, porque se le da mucha presión al servicio para que llegue a todos los edificios en altura, pero las redes no aguantan. Así que encima la cuestión es que al construirse semejante ciudad en un valle, ese peso de esas moles, ¿no es cierto?, está incidiendo en el suelo, porque no te olvides que los edificios que se han hecho, muchísimos, yo creo que son más de 800, muchos no tienen planos aprobados. Y algunos han sido aprobados, pero con certificados que no corresponden. Por ejemplo, sin factibilidad de agua, sin seguridad sísmica comprobada en la obra.
Entonces no se ha hecho. La seguridad sísmica comienza con el estudio del suelo, pero el estudio en laboratorio, los componentes del suelo. Y si el suelo dice que resiste solamente 8 pisos, no le pueden hacer 16. Porque eso ya viene a impactar de un modo determinado en toda esa superficie en la que está asentada la ciudad. Entonces nosotros en realidad estamos prácticamente en una emergencia urbanística, porque resulta que desde el 2009 nosotros tenemos un informe de Aguas de Salta que le dice a un juez de primera instancia, civil y comercial, que no tiene redes para dar en el centro a ningún cliente, que los caños van a contrapendiente y van llenos en su totalidad, cuando tienen que ir un tercio llenos para poder desagotar. Bueno, a pesar de eso, desde el 2009 se siguieron construyendo edificios y se siguen construyendo de la misma manera, con un certificado falso, porque dice, este certificado es de prefactibilidad y tiene que decir que el edificio, para ser construido, tiene factibilidad. Bueno, no la tiene la factibilidad, es decir, que no tiene agua ni cloacas. Y con respecto a las cloacas, dice que se va a solucionar el tema de las cloacas cuando se amplíe la depuradora sur, que es la depuradora de líquidos cloacales en la zona sur, porque la pendiente de las aguas van hacia ahí, y que se va a solucionar en el año 2012. Nosotros en el 2012 nos fuimos a la curva esta de Sarmiento, que ya va a desembocar en las cercanías de lo que cae el agua al Cabra Corral, y por supuesto no hay ni un ladrillo sobre otro. Así que se sigue construyendo de esa manera anómala. Y sobre todo hay otra cuestión grave, porque acá están involucrados colegios profesionales que son directores de obra, que son el que mayor responsabilidad tiene, y después están involucrados, aparte de los colegios, lo que es el Copaipa. Claro. Porque el Copaipa tiene por ley la obligación de verificar estrictamente el cumplimiento de las normas sísmicas, de la seguridad sísmica. Estrictamente quiere decir, como hay en otras provincias, como mismo Chile, Mendoza, San Juan, que van al lugar y desde que se está cavando el edificio, tienen que ver cómo se van llenando las capas, ¿no es cierto? Y sobre esas capas se va a levantar un edificio. Y en cada nivel se tiene que volver a verificar todo y queda plasmado en actas que tiene municipales, Copaipa, supongamos, y la empresa que construye. Esas actas dicen de qué manera se ha puesto la cantidad de cemento, de hierros, ¿no es cierto? Claro. De modo que no se discuta la resistencia y el estudio de suelos, que es lo primero. Eso no existe porque el Copaipa dice que en los planos ellos dicen este ingeniero que firme este plano de estructuras por este edificio de 16 pisos está inscrito en este colegio este consejo de ingenieros, agrimensores, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos discutiendo eso, incluso hemos pedido al Poder Ejecutivo que le suspenda, que lo intervenga al Copaipa, hasta tanto se dispongan a cumplir la ley, porque es lo menos que podemos pensar. Aparte, es una institución intermedia que tiene una personería jurídica, claro, y se la dan a la personería, ¿por qué? Para que ayude a cumplir las leyes y para que ayude en todo lo que es la seguridad. ¿Usted qué piensa? Coincido respecto con la señora, pero el Copaipa, que depende de la provincia, por eso ella dice que le pidió al Poder Ejecutivo. Tengo algunos temas personales relacionados con el Copaipa, creo que es una entidad importante, pero sí, que en muchos aspectos por ahí no se adecua, en mi opinión personal, a la realidad. Entonces, creería que hay que analizar esa cuestión y analizarla profundamente. Pero lo que dice la señora, a quien conozco hace tantos años, es absolutamente así. Es una ciudad vieja que creció de una manera desmedida y que ahora estamos pagando las consecuencias y habrá que solucionarlo. ¿Y cómo piensa resolverlo esta gestión de Betina Romero? Bueno, el tema de la construcción es un tema que nos ha tocado muy fuerte porque la pandemia ha hecho que haya un montón de cuestiones que tengamos que solucionar y como consecuencia de la pandemia no hemos podido hacerlo.
Entonces, lo que tenemos que hacer es... ¿Pero cuántos son en el gabinete municipal, José Luis Goin? ¿Cuántos funcionarios? 8 secretarios. 8 secretarios. Sí. Y después, subsecretarios. Sí. ¿Todos abocados a la pandemia? No. No. No, o sea, que hay cosas que se pueden seguir haciendo en paralelo con la pandemia. Yo soy secretario de gobierno, no estoy abocado a la pandemia, pero todos los días recibo cuestiones de la pandemia. La pandemia ha hecho que de 5 horas útiles que tengamos para trabajar, o 10, el 90% directa o indirectamente tengamos que ver con la pandemia. Porque si es una cuestión política, está la pandemia. Si es una cuestión estructural, está la pandemia. Si es una cuestión de construcción, está la pandemia. O sea, la pandemia engloba todo. Hay que tratar por todos los medios que no nos englobe el 100%, pero tampoco nos podemos descuidar. Sí. Yo ahora, hace poco, he sabido que en la municipalidad, la intendente ha llamado a colaborar a un especialista, ingeniero especialista, que nosotros lo conocemos de antes, de todo nuestro trabajo, Red Sol lo conoce de antes, y él está tratando de desentrañar todo esto que estaba dando vueltas por ahí de la construcción de edificios ilegales. Y ahora parece que está, ¿cómo te voy a decir?, supervisando todo esto para que no siga ocurriendo. Yo en este momento no te puedo decir en qué etapa están, pero creo que ella se le ha noticiado de lo que estaba pasando y está tomando medidas. Eso es lo que me han dicho a mí y yo tengo muchas esperanzas porque realmente esta ciudad, con todos los volcamientos que tiene, los volcamientos cloacales, que la misma Aguas de Salta dijo que no se ven los volcamientos cloacales porque están muy profundo en la tierra, pero caen directamente a las napas. Claro. Y bueno, eso es una cosa grave, porque no se olviden que a veces se cavan 2 y 3 niveles de profundidad para estacionamiento. Y aquí hay napas que a los 7 metros podemos sacar aguas. Quiere decir que esas aguas a los 7 metros ya pueden estar contaminadas. Exactamente. Entonces van a empezar a rodear los edificios. Y es una cuestión de grandes proyecciones. Lo que pasa es que se ha creído que en las ciudades se pueden hacer negocios a rodo. Y no es así, porque sinceramente se pone en riesgo a una gran cantidad de personas que muchos son completamente inocentes de lo que les está pasando. Eso que hacen de pegar los edificios nuevos a las viejas casas que les encajan los hierros y el cemento, y como tiene una fragua distinta, porque es un elemento nuevo que empieza a secar y tirar, empieza a partir las medianeras. Y en caso de quedan pegados los edificios nuevos a los viejos. Y eso no puede ser. En ninguna ciudad que se hace construcción antisísmica se hace eso. Porque cuando el movimiento sísmico empieza a mover las estructuras, el edificio grande va a arrastrar al chico. ¿Qué hace un edificio? Empieza a bambolearse y el edificio, las casitas chicas. Entonces, es un riesgo tremendo que, no sé, ojalá que algún día lo tratemos en la medida que esto corresponde. Dice Miguel Isa que él se va a encargar de este tema en el Consejo Deliberante. María Elena, ¿usted qué dice? Yo creo que es un peligro, Miguel Isa, que vuelva por cerca del Consejo. No lo debían dejar volver por cerca. Claro. En realidad había que hacer una acción judicial. Para que no se presente Miguel Isa. No, para que no esté ni cerca. Que tenga una medida de esas de... Claro, perimetral del Consejo, de la política, María Elena, directamente, no del Consejo. No sé la política, lo dejemos que ande por ahí, por algún lado tiene que andar. Pero por el Consejo, mi intendencia creo que no le corresponde. Político sería muy bueno. Ahora, no, que firma, no solamente que habla, sino que firma. Claro, bueno. Mónica, usted fue concejal. Sí. ¿Tenía conocimiento de esta situación o se está enterando ahora? Bueno, yo no estuve en la comisión, digamos, de competencia de obra pública, ¿no? Pero sí, en las sesiones uno, por supuesto, que trata estos temas y es verdad lo que dice la señora, porque si uno va a crear los edificios, los servicios también tienen que estar en las condiciones para poder servirse a la comunidad. Yo apoyo totalmente eso, porque la verdad es que cada vez estamos peor. Por ejemplo, en Aguas del Norte se corta el agua en determinados barrios y ya no es que, digamos, es determinada zona, ¿no? Yo vivo acá en el Gran Bur, pero también tenemos problemas de agua.
¿entiende? Entonces a nosotros también cuando nos reclamamos, porque reclamamos ¿Cómo va a tener el tema, problema en el Granburg? Sí, bueno, pero Mónica, se tiene vive en el problemas, Granburg, claro. usted. Bueno, pero tenemos problemas. Lo que pasa es, a ver, yo ya hace 25 años que vivo ahí y cuando yo me fui a vivir ahí no había agua todas las noches. O sea, nosotros lo vivimos siempre a ese problema. Claro, Hasta se que bañaba hizo- antes de las 8. usted. Hasta que se hacía así, tenía que ser así, y hasta que hicieron el pozo de Palmeritas y ahí se solucionaron el problema. Pero después siguieron creciendo los barrios en esta zona oeste. Entonces ya de vuelta uno vuelve a quedar insuficiente para el servicio. ¿sí? Mónica, usted estaba con Gustavo Sainz, ahora que me acuerdo, y ahora está con Betina. ¿Qué pasó? No, a ver, estas cuestiones siempre Cuestan explicar, ya lo sé. No me cuestan explicar, bueno. ¿sabe por qué? Porque donde yo cumplí una función, creo que la cumplí con idoneidad y con transparencia. Entonces, no tengo problemas en dar la cara, ¿sí? ¿Se peleó con Sainz? No, yo no me peleé con Sainz. A ver, esto de que Sainz y Betina, yo lo veo como que es algo que lo hace el entorno, ¿sí? Es la prensa. Porque yo la verdad los veo, cuando ellos se tienen que juntar, se juntan. Cuando tienen que hablar de política y decidir cuestiones políticas, lo hacen. Entonces, los que están afuera, ¿no es cierto? Creo que son esos sectores. Yo la verdad que nunca intervine en esas cuestiones, nunca participé. O sea, ellos de se esas llevan bien y los de abajo cuestiones. se pelean. Es más o menos así. Claro. ¿Sí? Es más o menos así. ¿Y a usted le en la tocó quedarse política. esta vez con Betina? No, la verdad que Gustavo dejó un equipo, porque si usted se pone a pensar, el equipo que lo acompañaba en el municipio quedó en el municipio y fueron muy pocas las personas que fueron al Ejecutivo Provincial. Claro. Entonces, no ha sido una decisión, digamos, a ver, vos te quedás acá. No, ellos armaron su equipo y los que veníamos trabajando hemos quedado. Y lo que se quedaron pasa que es se que, jodan. a ver, el área, no. A ver, yo siempre he planteado el tema de la salud, siempre. Y siempre trabajé en cuestiones de salud. O sea, le hicieron una secretaría a su medida entonces, Mónica. No, yo venía planeando y pedía que se arme la secretaría, una subsecretaría, una dirección que dependa de alguna de las áreas, pero tiene que haber un municipio, porque el término municipio saludable ya se viene creando desde hace mucho tiempo. En Canadá, cuando se creó la Carta de Ottawa, se empezó a hablar de los municipios saludables, donde uno tenía que hacer una obra pública saludable para el municipio. El medio ambiente tenía que ver con la salud. Y los europeos han tomado estas medidas, digamos, que se empezaron a adoptar, y después lo comenzó a hacer Colombia y ha hecho grandes transformaciones, porque de municipios que eran muy inseguros, ¿no es cierto?, se han hecho grandes municipios. Y hay muchos problemas para resolver dentro del municipio que tienen que ver con la salud. Yo soy una convencida de eso y a mí me ocupa mucho, prácticamente todo el día, ¿no es cierto?, actividades que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de bromatología. La pandemia, cuando decía Gambetta, esta pandemia nos trajo tantos problemas. No saben lo que significa para el municipio la gran cantidad de vendedores ambulantes que han nacido, digamos, detrás de esta pandemia. Tenemos los problemas de las ETAs, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Estas personas que están vendiendo y que uno sabe que viven de eso, tiene que capacitarla y darle las herramientas para que ellos, porque en las manos de ellos está la salud pública. Y entonces por eso es que nacen la triquinosis, que la salmonela y todos los problemas que tienen que ver con todo lo que es el cuidado, la sanidad del alimento, ¿sí? Entonces, el área nuestra es la que dicta los cursos de manipulación de alimentos, que antes se hacían en determinada área y punto. Pero ahora nosotros salimos a todas las instituciones privadas, claro, control comercial públicas. Lo hacía antes. Antes hacía control comercial, pero eso quedó dividido. Control comercial ahora depende de la agencia de recaudación y nosotros quedamos Ahora, Mónica, ¿usted qué cree, qué piensa de estas medidas estrictas hacia los gastronómicos hoy en día, que además se salieron a quejarse directamente el mismo viernes y sábado,
porque en Salta cierran a las 12 de la noche. Pero sin embargo, los manteros siguen, ¿no? Hasta la madrugada. Sí, sí, es verdad. Y los fruteros, ni hablemos. Bueno, por eso es tan importante el tema de control. ¿Sí? Que no existe. Que existe, a lo mejor no es suficiente para la cantidad de personas, por eso digo, esta Pero no le parece, digamos, trajo injusto que el gastronómico que paga los problemas. impuestos le cortan la actividad a las 12 de la noche, pero el mantero sigue hasta la madrugada haciendo una actividad ilegal. No, nosotros hacemos controles, ¿eh? Nosotros estamos constantemente, mañana y tarde, ¿Usted quiere ir hoy a la noche y los va a encontrar, Mónica? ¿Cómo? Los va a encontrar hoy a la noche a los manteros, hasta altas horas. Sí, pero también, digamos, este fue un arreglo no con el de los gastronómicos, sino con el comercio en general. O sea, a ¿Pero los usted le manteros parece se les bien? permitía, lo que no me parece bien es que un mantero no pague tributos, no pague impuestos, y el que invierte, el que paga un alquiler, el que invierte, tiene que pagar tantos impuestos y todas. ¿Está en contra de los manteros usted? No estoy en contra de los manteros. Lo que quiero es que se formalice la actividad. Y esa formalización se va a hacer solamente cuando el municipio se siente con los manteros, con las ferias, ¿no es cierto? No es fácil de organizarlo. Hoy hay 40 ferias. Entonces, ¿qué hay? Yo noto desde el municipio, lo que hay es la intención de que la gente no se le quite ese laburito, ese trabajo que hace diariamente para poder llevar el pan a su casa. Entonces, hay que tratar de pasar esta pandemia, porque esto algún día va a terminar. Entonces, no es lo mismo la situación del año pasado a la de ahora, y la de ahora no va a ser seguramente ahora está a la peor, del año porque que los viene. manteros Está existieron peor, siempre. ¿sí? Pero nosotros no es que no hacemos nada, hacemos controles, corremos a los manteros en los horarios de comercio, Pobre porque lo que nosotros no queremos Ahora es me que pongo de lo del compitan mantero, con el ¿no? comercio, Sí. con el comercio formal, con eso, ¿sí? Ahora, el tema de las ferias es otro tema. Bien, dijo, esto va a suceder hasta que se siente el municipio, y lo miró usted. Bueno, es parte del municipio. Sí, no, claro. no, el tema... Ella lo ve de afuera igual. Yo soy parte del municipio. Por eso, y el tema es así. El tema es así. Primero, no venía a descubrir los manteros ahora. No. Toda la vida. Aparte, son como un elefante. Porque si no lo vemos. es una situación que comenzó hace muchos años, y es verdad que se incrementó. ¿Por qué se incrementó? Porque cada vez hay más hambre, porque cada vez, por supuesto. Porque cada vez la pandemia y la situación del país ha hecho que la gente tenga que buscar su sustento. Pero por otro lado, también nosotros tenemos que fundamentalmente defender a los que tienen comercio legal, a los que pagan los impuestos, etcétera. Yo estoy detrás de este tema. Mañana tengo una reunión con el secretario de Seguridad por esta cuestión. Los inspectores puede haber 500 inspectores, no hay ningún problema, pero hace falta la presencia de la policía. Porque usted, ¿cómo le va a decir un mantero? Retírese, señor, porque usted está ilegal, por favor le pido que lo haga. No, eso es Disney, eso es Disney. Digamos, lo que hay que hacer es un trabajo conjunto, que mañana lo vamos a iniciar entre la Cámara de Comercio, entre los comerciantes, entre la provincia, entre la Secretaría de Seguridad y entre los inspectores, que los inspectores... Y faltan los manteros. Pare primero. Primero nos ponemos de acuerdo nosotros y después los llamamos los manteros. Pero son parte del problema. Primero nos ponemos de acuerdo nosotros y después los llamamos los manteros. Primero tenemos que largar una estrategia. Los manteros son una realidad, no son parte, son una realidad. Claro, pero es parte del problema. Pero obviamente, sí estamos hablando de eso. Yo los llamaría, pero no estoy en el gobierno. Lo que pasa es que no. ¿Quién provee a los manteros? Porque muchas veces son los mismos comerciantes. Bueno, estoy hablando de una situación mucho más compleja, por eso primero nosotros, porque los manteros tienen gente que los provee, Claro, y muchas veces puede haber gente que los provee que no son manteros. José Luis, que no en lo las son. ferias legales, pasa lo mismo, ¿no? que son en las legales. ferias también Entonces, pasa lo mismo. Si uno se va temprano a una feria, va a encontrar que es un gran proveedor, que llegan en camiones y se van colocando en un lado, en el otro, a bajar mercadería, que tienen gente que les hace la venta y trabajan por comisión. Y eso no sabe la también provincia, existe. no sabe el ministro de Economía,
que eso ocurre. Yo estoy en España y Sarmiento. Las personas que venden, los manteros que se llaman ahí, que tienen toda clase de prendas del último alarido de la moda, tienen 60 metros sobre las veredas dispuestos las prendas íntimas, las otras, las de largo, las de fiesta, los zapatos y todo. Entonces, hay un señor estaba parado en mi garaje y lo miro y yo creía que era un señor enfermo. ¿Y qué había sido? Que estaba observando cuando se les terminan a estas vendedoras los productos, entonces corre y les provee. Y el ministro está ahí sentado. Y ese dinero no iba a entrar a la provincia, todo lo que están vendiendo. Por supuesto. Vayan, cualquier cosa que uno compre ahí, porque va mucha gente, 4.500 pesos, tome, chiqui, y no me va a dar recibo. Y no, ¿qué recibo? No. Claro. Y el ministro ahí. Yo digo, el otro día lo escuché que explica todo muy bien, pero a mí no me gusta que no hay AFIP que controle esto, porque incluso los edificios ilegales que se han construido no han sido verificados por ninguna disposición de la AFIP sobre la legalidad de los patrimonios que han intervenido. Y se presume que hay lavado, ¿no es cierto? Y ahí está todo esto. Y estas ferias que están al amparo de todo esto, que cada uno se considera que tiene derecho a hacer lo que quiera porque vino la pandemia, vino la pobreza, vino los muchachos peronistas y quedamos todos ahí patas para arriba. Claro, entonces yo creo que hay que empezar por el Yo la principio. quiero en la Cámara de Diputados, María Elena. Ya se tiene que ir en serio. La última entonces que le hago porque la tengo a la diputada Moisés en el teléfono. Esta segunda etapa del municipio de Betina, con este nuevo equipo, nuevo plantel, digamos, ¿no? De fútbol. No, pero no es segunda etapa. Con nuevos funcionarios, segunda etapa. Sí, pero no son etapas. Bueno, son criterios. Para mí sí, para usted no. Claro, pero déjeme que le aclare. Sí. Etapa es pasar de una etapa a otra. No, esto es un cambio de funcionario de un cambio de cara. De un mismo programa y un mismo plan. ¿Es un mismo plan? Es un mismo plan. ¿Se mantiene desde el principio? Nada más que cambia la cara, digamos. Cambia la cara por una persona más joven por una más vieja y pelada, pero Claro. En definitiva, el plan sigue siendo el mismo. Ahora, los planes también se actualizan. No hay planes fijos, porque si no, ocurriría, si hay planes fijos, que el mundo no evoluciona. Nayar estaba antes en su lugar, ¿no? No, yo no tenía... ¿No había secretario de gobierno? No había nadie. La secretaría fue creada por la última resolución del Consejo Deliberante en el mes de diciembre, y ese cargo no estaba. Ahora está. Ahora está. O sea que no tenía... Claro, no tenía un No funcionario. tenía predecesor. Bien. O sea que no era más joven. ¿Usted habla muy seguido con Betina Romero? Todos ¿La los días. aconseja mucho? No, bueno, yo no... ¿No? No, yo no soy quien para dar consejos, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre Juan Carlos Romero y Betina Romero? Y uno el papá, el otro es la hija. ¿Y ahí fuera de eso? Bueno, pero eso es importantísimo. No, ya lo sabemos, eso es genético. No es genético, es mental también. Son distintos mentalmente. Pero obviamente, el padre tiene 70 años, no, bueno. con una impronta y una experiencia importante, y la hija tiene, y la hija tiene planes realmente importantes y revolucionarios que se quieren adecuar a la realidad. O sea, el papá... Uno es conservador y el otro es revolucionario. No, para nada. No. Si los 12 años de gobierno de Romero precisamente no fueron conservadores, ni del abuelo, ni del padre. La familia Romero revolucionaria. Para mí sí. Bien, ya se puede ir ahora. Muchísimas gracias. La voy a saludar inmediatamente, no sé si me pasa en la otra cámara, a la diputada provincial Gladys Pichona Moisés, diputada por Metán, y ya continúo, digamos, con los invitados que están aquí. Quiero saber cuál es la situación hoy en día de Metán. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Vanessa López la saluda. Buenas tardes, Vanessa. Un gusto saludarte, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, diputada, ¿cómo está hoy Metán con respecto a la situación de la pandemia? Bueno, mire, nosotros, gracias a Dios, estamos con cierta tranquilidad, digamos, porque no tenemos mayores números de casos, si bien les recomendamos siempre a todos, y nosotros también damos el ejemplo de cuidarnos con el distanciamiento, el tapaboca, de no salir salvo que sea estrictamente necesario. Tenemos una situación en Rosario de la Frontera que es mucho más grave que la de Metán, donde ya van, en lo que va del año, falleciendo más de 20 personas. Nosotros, gracias a Dios, si bien no sea una persona que fallezca, es todo, digamos, es dramático. Nosotros en todo el tiempo que va de la pandemia tenemos 9 personas fallecidas por COVID.
Así que dentro de todo la situación está controlada. El tema de la vacunación, estamos preguntando siempre, salvo algunos problemas de logística que hay, también se está vacunando a la población, así que en principio no tenemos mayores inconvenientes. Recién acá en el debate que se estaba produciendo en el programa, diputada, bueno, todos coinciden que todo pasa por la pandemia, la política también, lo institucional, los proyectos, los planes. ¿Usted qué piensa? O sea, a ver, yo creo, o sea, que la pandemia es una realidad y muchos, o sea, o en algunas cosas se aprovecha la pandemia y en otros se usa la pandemia como excusa. Ajá. O sea, la pandemia es una realidad que la tiene el mundo. Y que si bien era una situación desconocida, hay ejemplos, sobre todo en países que son vecinos nuestros, donde se han hecho las cosas bien, como Uruguay y Chile, por ejemplo, y hay un país como el nuestro, donde se han cometido errores gravísimos, errores con una, por ejemplo, con una... ¿cómo se llama? Que nos han mandado todo, digamos, hasta dentro de las casas, con una cuarentena, un confinamiento, del mundo, con una falta de logística en el tema de la vacunación, con que se han robado las vacunas, realmente situaciones gravísimas que en otros países no han pasado, ¿no? Para usted, diputada, a aquellos que han tenido el privilegio de vacunarse antes que el resto, ¿fue un robo de la vacuna directamente? Totalmente, o sea, se han valido de su situación privilegiada, digamos, para quitarle la vacuna a personas que le correspondía y que muchos han perdido la vida por no tener la vacuna. Han usado esa situación de privilegio y se han robado la vacuna, porque la verdad que si uno no estaba en la lista, incluso se ha fraguado la información porque se han puesto como personal de salud cuando de salud no eran, y lo que evidencia de que no estaban, o sea, no eran estratégicos, que después se quiso con esta palabra, que también es bastante subjetiva, tratar de maquillar una situación delictiva. Diputada, si a Ginés González García lo hacen renunciar, ¿no?, del Ministerio de Salud de la Nación por esta causa, ¿por qué el ministro de Salud de la provincia de Salta sigue ocupando su cargo? ¿Quién lo sostiene? La verdad que no sé, o sea, yo quiero ser sincera, cuando asumió el ministro de Salud de Salta, uno sintió un gran alivio porque mejoró las cosas respecto de la ministra anterior, que habíamos visto que venía de desacierto en desacierto y que ha costado la vida y la salud de muchos salteños. Eso, digamos, ha sido un alivio, pero después no podemos, por una buena gestión, justificar situaciones, digamos, graves como este tema de la vacuna, que se haya vacunado a gente que no le correspondía, y también que otra situación que es de público notorio, que hayan puesto a sus familiares en lugares, en cargos públicos, donde había 100 personas que estaban esperando, que habían cumplido con los requisitos, que habían trabajado ad honorem, o poner a la hija, al yerno, a la hermana. La verdad que son situaciones que también, volviendo a utilizar su situación de privilegio, se hacen cosas que no corresponden. ¿Hizo un pedido de informe al respecto, diputada, en la Cámara usted o no? Hay pedidos de informe que se vienen dando, o sea, de larga data. Yo en lo particular no hice ningún pedido, pero hay pedidos de informe. ¿Y todavía no hay respuesta? Todavía no hay respuesta. Y estamos esperando la respuesta, incluso, o sea, todavía no está el listado completo, que también hay pedidos de informe que ven los listados, porque uno por ahí lo sabe extraoficialmente y puede haber quizás algún error en la información que tenemos, pero lamentablemente la sospecha cada vez se agiganta más en las formas que lo ha comunicado el gobierno, porque primero han dicho que eran 5, después que eran 10, después 22, incluso en esa lista de 22 han incluido a personas que no correspondía que estén en esa lista, como personas mayores de 70 años, como personas que habían, digamos, pedido su turno
al 148 o como personal médico que también está dentro de ese listado. Diputada, usted tiene la posibilidad de vacunarse porque así lo decidió el COE, que los diputados se pueden vacunar. ¿Usted se vacunó o se va a vacunar? No, mire, a mí me hicieron la propuesta de vacunarme como diputada y como estratégica, a la cual rechacé. Y yo soy personal soy paciente de riesgo y estoy preguntando en el hospital de Metán cuándo vamos a estar incluidos los pacientes de riesgo dentro de la nómina, que ha dado el gobierno para ser vacunada cuando me corresponda, y todavía me han dicho que no tienen fecha. Pero, dejé expresamente establecido que como diputada no me voy a Consulté solo, Ramón Villa se va a vacunar. Después del PLA, usted, Monteagudo, bueno, y no me acuerdo que otros diputados le consultamos, no se van a vacunar tampoco, ¿no? Es un dato a tener en cuenta. No, porque considero, también tenemos que ser nosotros coherentes. Yo, por ejemplo, sí considero que hay dentro del gobierno personal que es estratégico, el gobernador es estratégico, el vicegobernador es estratégico, el presidente de la Cámara de Diputados es estratégico, el presidente de la Cámara de Senadores son estratégicos porque tienen que estar cumpliendo su rol, su función en esta. Ahora, no todos los que se han vacunado son estratégicos, y entonces con esta estrategia, ¿qué pretende? Que se mezcle todo y que no se sepa quiénes se han vacunado, y que quede todo como que todo es lo mismo, y no es lo que corresponde. Acá lo que corresponde es que salga la lista de quienes se han robado la vacuna y quienes le han robado la vida y la salud a los salteños. Eso es lo primero que tiene que aparecer. Y después, y esta categoría de estratégico es subjetiva, porque es estratégico para quién o para qué. Yo hablo con la gente de Rosario de la Frontera, que se le ha muerto un pariente, y te dice, qué lástima que mi padre no haya sido estratégico, y te parte en el alma, porque un padre de familia es estratégico para su familia. Entonces, tenemos que darle a la sociedad esa información, y fundamentalmente para que las personas que han cometido esta arbitrariedad o este delito, valiéndose de su situación privilegiada dentro, como funcionarios del gobierno, tenga su castigo, y también fundamentalmente para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Bien. Diputada, dos cortitas. La primera, el sindicato de prensa, que acá está su representante, está pidiendo que a los periodistas, aquellos que corren riesgo por esta pandemia, puedan recibir la vacuna. Así que si esta semana hay sesión en la Cámara de Diputados, estaría bueno que lo plantee dentro de la Cámara de Diputados. Se lo dejo como una inquietud. Si usted quiere, toma la bandera para que por lo menos los periodistas que son esenciales y estratégicos puedan recibir también la vacuna. Y por otro lado, funcionarios y diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires dicen que este gobierno de Alberto Fernández ya está reconstruyendo el país en medio de la pandemia. ¿Usted qué piensa? ¿Está reconstruyendo? Sí, de lo que dejó Macri. Todo lo contrario. Este gobierno viene en caída libre, ha perjudicado con esta con estos errores graves que yo le decía. Han dado medidas uniformes para todo el país cuando el país tenía situaciones totalmente diferentes. Lamentablemente, la pobreza ha aumentado un 42%. Si a eso le llaman reconstrucción, los niveles de indigencia están más altos que nunca. La verdad que, ya eso es el exceso del relato. Si no quieren ver la realidad, es que la quieren esconder, bueno, pero de ahí a que digan que están reconstruyendo el país, la verdad que no hay nada más alejado. Que salgan y hagan una encuesta a la gente que no llega a fin de mes, a la gente que ha perdido el trabajo, a la gente que no tiene salud, a la gente que no tiene forma de educar a sus hijos, y vean qué país están reconstruyendo. Bien. Diputada, le agradezco mucho por su tiempo, que tenga un buen día. Un gusto, y voy a tomar su pedido y lo voy a trabajar. Muchas gracias. Gracias, diputada. Juan, lo más relevante, lo que pasó el fin de semana, tiene que ver con la muerte de Mauro Viale, un periodista por COVID. Él se había vacunado. Obviamente que yo no pongo en duda que la vacuna salva vidas, lo aclaro de antemano, hay que vacunarse. ¿Es riesgoso para alguien que no sabe que tiene COVID haberse vacunado en medio de la infección, en medio de la enfermedad? Mira,
O sea, ¿ya hay una base científica sobre eso? ¿No se conoce Mirá, todavía? Cuando arrancó todo esto, y creo que por ahí se cometieron muchos errores, es que primero que no hay pandemia cada 10 años. Esto es una pandemia y nadie está acostumbrado a manejar este tema y se han tenido que ir haciendo correcciones sobre errores que se han ido haciendo. Hasta que salió la vacuna. Cuando salió la vacuna que la vacuna rusa, que la vacuna japonesa, que la alemana, que la rusa no era confiable, que no se vacunen. Yo tuve la experiencia de que a la gente, a los Wichi en Tartagal le decían de que no se tenían que vacunar, que no era bueno porque era para matarlos a ellos. Rusia tiene 7 premios Nobel de medicina y yo creo que siempre ha sido la vacuna adecuada para nosotros, porque había otra vacuna que necesitaba tener 80 grados de temperatura bajo cero como para que se conserve. Esta era una vacuna que necesitaba 23 grados, que por ahí acomodando los freezer podías tener la vacuna y podías hacerla efectiva acá, sobre todo en Argentina, en donde la gran tecnología todavía estamos lejos. El tema de la vacunación es como que a Mauro creo que lo vacunaron hace 48 horas o 72 horas, que no llegó a armar los anticuerpos como para decir tengo una defensa contra esto. Y la vacuna no es que te empeore el cuadro. No, la vacuna lo que trata de hacer es que la sintomatología no llegue a los casos graves. Claro. Entonces, para tratar de pasar la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No le dio tiempo a que formen los anticuerpos. Pero no le fue contraproducente. No es claro. como. Bien. Por otro lado, Adriana recién comentaba que en el peor cuadro en el que estuvo Eduardo pidieron plasma, Sí. ¿no? 2 situaciones distintas y criterios médicos distintos. Estaba con un pulmón tomado, dijo, ya estaba con oxígeno y le pidieron plasma. Mi papá estuvo en la misma situación, pero el médico dijo, ya no sirve el plasma. Yo te voy a contar la experiencia que yo tuve en Tartagal. Sí. En Tartagal, bueno, primero se trabajó tratando de armar la mayor cantidad de camas posible y la mayor cantidad de camas con oxígeno posible. Cuando se llegó a Tartagal había en su momento 2 respiradores y medio porque había uno que si se cortaba la luz se paraba. Pueden hablar o no de la doctora Medrano, bien o mal, pero durante la gestión de la doctora Medrano el hospital de Tartagal tuvo 20 respiradores, tuvo multiparámetro, prácticamente uno para cada cama. Vos levantabas un teléfono y a las 4 horas, 5 horas tenía las cosas en Tartagal. En su momento tuvimos pacientes que se hablaba del plasma y hubieron pacientes que se usó plasma y anduvieron muy bien. ¿En qué tiempo de la enfermedad? Y en el tiempo de los 4 o 5 días. Recién iniciada. Recién iniciado. Y habían pacientes que se le hizo plasma en la misma situación y no anduvieron. Así como hubo pacientes que estaban críticos y se hacía plasma, le recuperaron y hay otros pacientes que no recuperaron. Así como se hizo el plasma, se hizo el tratamiento que se indicaba. En su momento el boom del ibuprofeno también el primer lugar donde se usó fue en el hospital de Tartagal. No se lo llevó clandestinamente, pero se lo consiguió de una manera poco ortodoxa en su momento. Que después, ¿lo conseguiste vos? Sí, se consiguió a través de... O sea, vos trajiste el ibuprofeno a Salta. Sí, un doctor del hospital, también apellido López, tenía amigos en Córdoba y a través de las amistades hicimos llegar y probamos el ibuprofeno y anduvo también. El ibuprofeno en algunos pacientes anduvo muy bien y en otros pacientes no anduvo. ¿Está mal que yo diga, Juan, que el plasma y el ibuprofeno y todos los tratamientos que existen solo se lo usan a los pocos días de iniciada la enfermedad del paciente? No, está bien usado. Se ha visto que los mejores resultados han estado cuando se detectó a tiempo. Cuando se detecta a tiempo. Lo que hemos tenido y hemos no visto, avanzado. No avanzado no. Lo que sí se vio es que hay pacientes que, por ejemplo, pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes con patologías
arteriales, han sido los pacientes que han sufrido, han fallecido. Hemos tenido casos en donde en 6 horas pacientes se han muerto, pacientes que a veces por miedo a llegar al hospital se quedaban en sus casas pensando que era una gripe y cuando llegan al hospital ya tenés 10 días de evolución. Entonces, y la enfermedad se ha presentado de múltiples formas y hoy se están viendo múltiples complicaciones que vos me decís, y sí, hay complicaciones. Lo malo es que los hospitales, bueno, no puedo decir por todos, pero en muchos, y en clínicas privadas, los médicos no están ofreciendo estos tratamientos cuando llega el paciente, como que lo dejan estar con oxígeno y se van tomando los pulmoncitos. El tema de la ivermectina, ha visto que se ha bajado mucho el tema de las complicaciones. El tratamiento rápido también con ibuprofeno, también se ha visto que ha bajado mucho los casos complicados. Pero cuando un paciente con COVID se complicó. Adriana, 30 segundos, ¿qué le dirías hoy al gobernador Sáenz? Que estoy esperando justicia y que hay 2 nenas, una de 15 y una de 13, que creyeron en su palabra. Que sus funcionarios sean funcionarios al pueblo, no a sus bolsillos. ¿A la justicia qué le dirías? Estoy esperando. Bien. Mónica, gracias por venir. Fernando, ¿algo más que te haya quedado por decir? Sí, vamos a estar siguiendo de cerca. En caso de no tener respuesta, vamos a elevar una nueva nota solicitando alguna pronta respuesta. Y ya tenemos aprobado un protocolo, aprobado por el COE, y lo vamos a empezar a distribuir a los medios de comunicación para afrontar esta segunda ola. A ver de qué manera podemos también contrarrestar. Si no hay vacunas, bueno, veremos cómo nos podemos cuidar. Bien. María Elena, sí. Gracias por venir. ¿Algo más? No, nada más. Ya iremos diciendo con el tiempo porque el tema no ha terminado de las construcciones ilegales. Así que nosotros como asociación civil nos estamos dedicando a eso. Es uno de los temas. A la Cámara de Diputados, María Elena, ¿no? No paremos. Bueno, yo me despido de todos ustedes. Ya saben que nuestro programa salió en vivo por todas las redes sociales. Lo pueden seguir durante todo el día, durante toda la semana, porque yo me vuelvo a reencontrar con ustedes el próximo lunes a las 5 de la tarde. Chao. Una ciudad que se construye entre todos, aportando cada uno desde nuestro lugar lo que nos corresponde hacer. Nueva iluminación LED en Avenida Andriano. Ya se habilitó el nuevo sistema de alumbrado público de Avenida Andriano, desde Ruta Nacional 34 hasta calle Perito Moreno, con un trabajo de reparación y mantenimiento de postes, del tendido eléctrico y nuevas luminarias LED. Además, seguimos reparando y cambiando luminarias en distintos sectores de la ciudad, como en los barrios Jardín y Belén. Estamos. Hacemos. Municipalidad de Tartagal, tu ciudad, está en marcha. Más de 3.000 viviendas. Acordamos con Nación la construcción de 2.500 viviendas en la provincia y la reactivación de 841 que estaban paralizadas en Capital, Cerrillos, Metán y Orán. Además, se destinarán 500 millones de pesos en obras a partir del programa Mejoramiento de Barrios. Es nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo. Gobierno de Salta. Gobierno presente. En la vía pública, transporte, locales comerciales, gastronómicos y reuniones sociales o familiares, usá siempre el barbijo. El autocuidado es la clave para evitar los contagios. Si te protegés vos, protegés a tus seres queridos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. La Municipalidad de Salta puso en funcionamiento el registro de aperturas de la vía pública, RAB.
El trámite es obligatorio para todas las empresas prestatarias de servicios públicos, contratistas y personas particulares que deban realizar cualquier trabajo en calles y veredas, obras eléctricas u otras conexiones en vía pública que requieran gestión de permisos. Si sos vecino, podés denunciar cualquier procedimiento no autorizado al Cuerpo de Fiscalización de la Vía Pública para nuestra intervención inmediata. Estamos trabajando para lograr una ciudad más ordenada, transitable y segura para todos. Consulta el reglamento del registro de aperturas en vía pública ingresando a municipalidadsalta.gov.ar y buscando la pestaña de trámites. Para más información, llamar al 4-160-900, interno 1085. Y también en el inicio de este mensaje quiero mandar un fraterno saludo, quiero mandarle fuerzas a todos aquellos que en el medio de este camino han perdido seres queridos por la pandemia. Agradecer enormemente, y no me voy a cansar de hacerlo, a este Consejo Deliberante, a instituciones como Gendarmería, como el Ejército, como la Policía, como el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, porque con errores y aciertos les puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que se hizo y se hará todos los esfuerzos humanamente posibles para cuidar la vida, para cuidar la salud de los tartagalenses.